Querido oyente, te hago la pregunta más importante de tu vida. Que tu alegría y tu tristeza depende de tu respuesta por toda la eternidad. La pregunta es, ¿eres salvo? ¿Has vuelto a nacer? No es una cuestión de lo bueno que eres. O tampoco si eres miembro de una iglesia. Pero te pregunto, ¿eres salvo? ¿Has vuelto a nacer? ¿Estás seguro de que irás al cielo cuando mueras? Dios nos dice que para ir al cielo, debes nacer de nuevo. En Juan 3, 7. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario ser nacido de nuevo. En la Biblia, Dios nos enseña cómo nacer de nuevo y lo que significa ser salvo. Su plan es simple. Tú puedes ser salvo y volver a nacer hoy. Y te preguntarás, ¿cómo? Primero, debes entender lo que es el pecado y que eres un pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice en Romanos 3, 23. Porque eres un pecador igual que todos los demás y que estás condenado a muerte. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice en Romanos 6, 23. Esto incluye la separación eterna de Dios en el infierno. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio nos dice en Hebreos 9, 27. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para llevar tu pecado y morir en tu lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, nos dice en 2 de Corintios 5, 21. Jesús tuvo que derramar su sangre y morir. Porque la vida de la carne en la sangre está, nos dice en Levítico 17, 11. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión, nos dice en Hebreos 9, 22. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice en Romanos 5, 8. Aunque no podemos entender cómo, Dios dijo que mis pecados y los de ustedes fueron puestos sobre Jesús y Él murió en nuestro lugar. Se convirtió en nuestro sustituto. Es verdad. Dios no puede mentir. Querido oyente, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, nos dice en Hechos 17, 30. Este arrepentimiento es un cambio de mente que está de acuerdo con Dios en que uno es pecador y también está de acuerdo con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que no debe ser confundido con el remordimiento, que es un sentimiento de culpa y preocupación provocado por haber actuado contra lo que uno mismo considera ser justo, conveniente o bueno. En Hechos 16, 30 al 31, el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Simplemente cree en Jesucristo, quien cargó tus pecados, y quien murió en tu lugar, que fue sepultado y a quien Dios resucitó, y que su resurrección asegura poderosamente que el creyente puede tener vida eterna cuando se recibe a Jesús como Rey y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dice en Juan 1, 12. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Nos dice en Romanos 10, 13. Cuando dice, porque todo aquel, significa que tú también eres incluido. Y que serán salvos. Y no significa que tal vez serán salvos, o que no podrán recibir salvación, sino que se refiere que serán salvos. Probablemente, ya te has dado cuenta y entiendes que eres un pecador. Ahora mismo, estés donde estés, arrepiéntete, ríndete y somete tu corazón a Dios en oración. En Lucas 18, 13, el pecador oró: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estés donde estés, arrepiéntete e inclina tu rostro hacia Dios y en oración pídele perdón. Dile a Dios que reconoces que eres un pecador. Dile que crees en su Hijo Jesucristo, que fue tu sustituto cuando murió en la cruz. Dile que crees en la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz de Calvario, que su muerte, su sepultura y su resurrección fue un sacrificio hecho para ti. Dile a Dios que lo recibes como tu Rey y como tu Salvador.
Dale gracias por el perdón de tus pecados, el don de salvación y de la vida eterna, solamente por su gracia misericordiosa. Toma la palabra de Dios y clama a Él por tu salvación en fe. Solamente cree, y serás salvo. No hay hombre, o iglesia, o ninguna buena obra que te puede salvar. Recuerda, que Dios es quien da la salvación, nadie más. Solo por gracia, por fe y por la obra de Jesús. El plan sencillo de Dios para salvación es, que reconozcan y que entiendas que eres un pecador. Por tanto, si no crees en Jesús que murió en tu lugar, pasarás a la eternidad en el infierno. Pero, si crees en Jesucristo como tu Rey y como tu Salvador que fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, recibirás el perdón de Jesucristo por todos tus pecados y su regalo será la salvación eterna por fe. Este es el plan de Dios para la salvación. Querido oyente, te suplico que creas en Jesús y lo recibas como tu Rey y tu Salvador hoy. Si el plan de Dios no es perfectamente claro, vuelve a leer este mensaje una y otra vez, hasta que entiendas el mensaje de Dios para salvación. Tu alma vale más que todo el mundo. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nos dice en Marcos 8, 36. Querido oyente, arrepiéntete hoy, y pídele a Dios por tu salvación. Si pierdes tu alma, pierdes entrar al cielo y lo pierdes todo. Por favor, querido oyente, sométete y ríndete ante Dios, para recibir salvación en este mismo momento. El poder de Dios te salvará, te mantendrá salvo y te permitirá vivir una vida cristiana victoriosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nos dice en 1 Corintios 10, 13. No confíes en tus propios sentimientos. Porque tus sentimientos siempre cambian. Detente en las promesas de Dios, que nunca cambian. Después de recibir la salvación de Dios, hay 3 cosas que debes empezar a hacer diariamente para crecer espiritualmente. Debes orar, para tener una comunicación con Dios, debes leer tu Biblia para que escuches a Dios, y por último debes dar testimonio de tu fe en Cristo Jesús, como tu Rey y Salvador. Después debes ser bautizado en obediencia al Señor Jesucristo como testimonio público de tu salvación para dar testimonio del cambio que llevó a cabo en lo interior. Por último debes congregarte con una iglesia que cree en la Biblia y enseña sana doctrina. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1, 8. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nos dice en Mateo 10, 32. Querido oyente, te levanto ante Dios en oración y pido por tu salvación. Que hoy sea el día de salvación en tu vida. Y que recibas a Jesucristo como Rey y Salvador. Recuerda que el día de mañana no es prometido a nadie. Que Dios te bendiga.